el más grave de todos es la pobreza. Porque la pobreza quiere decir que un padre de familia, que una madre de familia, que un responsable de niños no tiene lo más elemental para sobrevivir y para alimentar a sus hijos, para permitirles que se vistan, que salgan a la calle y que puedan aprender en las escuelas. Por esa razón hemos invitado a una especialista, que además fue la fundadora del Ministerio, el MIDIS, de Inclusión y Desarrollo Social. Se trata de la señora doctora Carolina Trivelli. Señora Trivelli, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted porque sabemos que está dándonos esta entrevista en condiciones de un día complicado para usted, así que lo apreciamos tanto más. Esta semana usted ha publicado un artículo que ha tenido muchos ecos, publicado en El Comercio, bajo el título Sobrio, no hay excusa. Pero hay un gorro que dice: la creciente pobreza es consecuencia de nuestra incompetencia y de nuestra indolencia. Y lo que trata usted de probar es que no se sigue automáticamente de que baje el crecimiento económico, que deba aumentar la pobreza. De la misma manera que antes, cuando tuvimos un periodo de 15 años de crecimiento económico, tampoco es automático que se reduzca, que hay que implementar políticas públicas. Por eso quería preguntarle de una manera frontal en qué consiste la incompetencia y la indolencia que usted conceptúa que son las causas reales de que más peruanos estén cayendo en la situación de pobreza o de vulnerabilidad para caer en ella. A ver, Fernando, cuando hay crecimiento económico, en general la pobreza se reduce. No se reduce para todos, pero hay una tendencia decreciente porque hay más oportunidades de empleo, hay más negocios que se pueden desarrollar, las personas logran salir adelante en un ambiente favorable, ¿no? Y eso está muy bien. Pero cuando no hay crecimiento alto y sostenido, que es lo que hemos visto en años anteriores, y es lo que estamos viendo ahora, que vamos a tener un año de bajo crecimiento, la pobreza no se va a reducir a menos que hagamos algo distinto a lo que hemos venido haciendo. Cuando una persona está en situación de pobreza necesita un soporte, un empujón para insertarse en una senda de mejora continua, de superación de esa condición de pobreza, que no puede conseguir solo esa persona en situación de pobreza porque justamente enfrenta enormes carencias. Ese es el trabajo de las políticas públicas para hacer que el crecimiento genere reducciones de pobreza más profundas, o para que en ausencia de crecimiento o en situaciones de bajo crecimiento, las personas en situación de pobreza igual puedan mejorar su situación. Para eso hay que hacer políticas públicas. Desgraciadamente, lo que tenemos ahora es una combinación muy compleja de que nos hemos acostumbrado que hay pobreza, y no tiene que haberla, ¿no? Como si fuera algo natural, y no es natural, es consecuencia de cómo estamos actuando en el país. Y lo segundo es que creemos que si seguimos haciendo lo que hacíamos hace 10 años, la pobreza se va a reducir. Y la pobreza ha cambiado, no solo con la pandemia, sino con la crisis posterior, con la inflación, con la asociación con una situación de crisis alimentaria. Y entonces se requieren instrumentos y acciones distintas, complementarias a las que ya sabemos que sí funcionan. Y eso requiere políticas públicas, requiere funcionarios competentes, requiere una estrategia, requiere una inversión en aquello que es prioritario y no simplemente seguir con la inercia de hacer más de lo mismo, porque eso no va a resolver el problema. Antes de ir a los tres ejes que deben converger de políticas públicas, quisiera detenerme sobre otro argumento que usted hace en su artículo No hay excusa, que es la comparación con dos países vecinos como Chile y Colombia, que están también afectados por circunstancias similares a las nuestras, por una parte el tema del COVID, por otra parte el tema del clima, eventualmente inestabilidad política y también inflación, en algunos de esos casos más fuerte que en nosotros. ¿Qué hacen mejor Colombia y Chile para enfrentar el aumento de la pobreza? ¿Qué hacen mejor que nosotros?
Para comenzar, han hecho cosas distintas en los distintos momentos. Frente a la pandemia, reaccionaron de manera más consistente y entendieron que el daño que la pandemia le estaba haciendo a las familias más pobres tenía que ver con efectos no de un día, no de una semana, sino de un año, de un semestre. Y entonces ayudaron a las familias no con un bono esporádico, sino, por ejemplo, con un soporte para complementar ingresos de las familias más pobres durante periodos más largos de tiempo. Generaron políticas para que la recuperación de los mercados laborales fuera más rápida y con recuperación de empleos de buena calidad, no con éxito rotundo, pero sin duda con mayor eficiencia que lo que hicimos nosotros. Es interesante mirar el caso chileno, que es muy distinto, es una economía mucho más formal y en ese sentido mucho más institucionalizada, por lo tanto con mejores canales para llegar a las personas en situación de pobreza. Pero Chile enfrentó el mismo nivel de crecimiento que nosotros en el 2022, la misma tasa de desempleo, más inflación que nosotros, mucho más alta, en particular la alimentaria, y a pesar de eso lograron reducir su nivel de pobreza, incluso reduciéndolo respecto al nivel de prepandemia. ¿Cómo lograron? ¿Qué hicieron que nosotros no hemos sido capaces de hacer? Y como dice usted en el título del artículo, no hay excusa. Claro, hicieron, en concreto hicieron, tomaron acción, identificaron cuáles eran los principales grupos afectados y llegaron a esos grupos de manera efectiva y sostenida. No llegaron un día, llegaron y los acompañaron en el proceso de en los momentos de mayor crisis con más apoyo y en el proceso de recuperación y reinserción en sus actividades generadoras de ingreso directamente, desde con programas de crédito para capital de trabajo a los que eran emprendedores, desde programas para favorecer su reinserción en el mercado laboral, hasta apoyos económicos sostenidos, meses recibiendo un bono predecible que las familias podían tomar en cuenta como parte de sus ingresos para poder enfrentar y tomar las mejores decisiones y recuperarse, no solamente atender la crisis. Tomaron acción, se hicieron políticas públicas temporales para enfrentar aquellos problemas que eran temporales y políticas de mediano plazo más sostenidas para los problemas más estructurales que se reactivaron afectando a las familias más pobres. Y sobre todo estuvieron en permanente contacto con las personas en situación de pobreza. Desde el aparato público, ¿no? ¿Qué órgano justamente del aparato público chileno ejecutó estas políticas que usted dice que han sido eficaces, a diferencia y en contraste triste con el caso peruano? Bueno, en Chile la ventaja es que se tomaron acciones mucho con mayor articulación, ¿no? Y se complementó el trabajo del equivalente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social peruano, con acciones que venían desde el Ministerio de Economía, desde los Ministerios de Trabajo, desde los Ministerios de Agricultura, justamente para atender a los distintos grupos en las características de la pobreza que los estaba afectando, de las amenazas que las familias de menores recursos estaban teniendo. Aquí no ha habido ninguna articulación, no ha habido un plan integral de manejo de la crisis. Se le ha dado al MIDI la tarea de hacer lo que tiene que hacer, pero solo, ¿no? Aquí no hemos acompañado, por ejemplo, en un contexto de crisis alimentaria, los esfuerzos de política social con los esfuerzos, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, con los esfuerzos del Ministerio de la Producción, que debieran haber sido claves para enfrentar, ¿no?, en una acción tipo tenaza, la asistencia social con la recuperación productiva, que es lo que le genera ingresos y alimentos a las familias. Por otra parte, usted destaca un punto que es importante, que la pobreza es
sobre todo ahora, un tema de las ciudades, mientras que estamos acostumbrados mentalmente a asociar la extrema pobreza, sobre todo con zonas rurales apartadas y altas, con pocas posibilidades de productividad. ¿Qué significa que la pobreza haya aumentado, sobre todo en las periferias urbanas? A ver, en el Perú la pobreza en el mundo rural sigue afectando la pobreza monetaria, a 4 de cada 10 ciudadanos que viven en el entorno rural y entre 2 y 3 ciudadanos que viven en la zona urbana. Pero como casi todos vivimos en ciudades en el Perú, eso hace que la mayor cantidad de personas que enfrentan pobreza hoy día están en las zonas urbanas. En el caso de la pobreza extrema, todavía la mayor parte de las personas que enfrentan una situación de pobreza extrema están en la zona rural, ¿no? Pobreza extrema quiere decir una familia que si usa todo lo que tiene, todo lo que produce, todo lo que le donan, todas las transferencias que le dan, todo lo que gana, solo para comer no le alcanza. Esa es la pobreza más dura que uno se puede imaginar. Y esta todavía sigue siendo rural. Sin embargo, en el mundo urbano, hoy día, hay un conjunto de familias que vivían en el límite, digamos, ¿no? Un poquito por arriba de la línea de la pobreza, muy con la justa, y que con el incremento de los precios de los alimentos, que es lo principal de su canasta de consumo, con la falta de recuperación de los mercados laborales, se han quedado sin recursos suficientes para estar con las justas y están hoy día enfrentando una situación de pobreza, de carencia. De acuerdo. Permítame, por favor, ir a una breve pausa y otra vez renuevo nuestro agradecimiento de la disposición que ha tenido, pese a dificultades para estar. Estamos conversando con la economista Carolina Trivelli, que fuera la primera ministra fundadora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Estamos comentando un artículo que ella ha publicado lleno de furor contra quienes creen que la pobreza debe ser considerada como algo natural, contra lo cual ella opone la afirmación de que es consecuencia de nuestra incompetencia y nuestra indolencia. Y por eso usted ha insistido en el diseño de una estrategia que ataque 3 frentes simultáneamente. Por una parte, la ayuda urgente a los que tienen hambre. En segundo lugar, y es lo más difícil, intervenciones, dice usted, que generen rutas de inclusión sostenidas y sostenibles. Y luego, el ayuda a las familias que se vayan a ver perjudicadas por el fenómeno del niño. Explíquenos el segundo punto, por favor, que es sin duda el más complejo seguramente de conseguir. ¿Cuáles pueden ser esas intervenciones que generen rutas de inclusión sostenidas y sostenibles? Las familias que enfrentan situaciones de pobreza enfrentan un conjunto de restricciones para poder generarse ingresos. O no tienen capital, o no tienen conocimientos, información de oportunidades, o no saben cómo ofrecer y conseguir un empleo, ¿no? Poner en valor su fuerza de trabajo. Y entonces lo que se conoce en el mundo, que se hace en el mundo, no tenemos que inventar el agua tibia nosotros, es que hay que atacar justamente esas restricciones que enfrentan las familias en situación de pobreza. Una familia en situación de pobreza en el Perú que es emprendedora, una señora que vende menú, ¿no? Hoy día, luego de la pandemia, se ha quedado sin capital de trabajo, sin utensilios seguramente, y hoy día, incluso si consigue demanda para su menú, no tiene recursos para reengancharse en su actividad productiva. Bueno, lo que necesita es capital de trabajo y hay que darle unas facilidades para que pueda reactivar su microemprendimiento de venta de menú. Facilidades quiere decir bonos. No, puede ser un crédito para capital de trabajo, acceso a los recursos que necesita para reemprender, información de dónde conseguirla, asistencia técnica para mejorar lo que produce y ganar eficiencias. Y hay programas ya diseñados. En el Perú tenemos uno que funciona bien para el mundo rural, que se podría adaptar al mundo urbano, que es Jacubiñay. Y hay en el mundo
más de 200 iniciativas de estas de inclusión económica para familias en situación de pobreza que se han adaptado a contextos de refugiados, de zonas urbanas, a jóvenes, a mujeres, a personas de edad avanzada, en países de África, en entornos rurales y urbanos. Entonces hay que aprender, hay que mirar lo que ha funcionado en esos otros contextos y ver cuál se adapta al contexto. Para eso tenemos que entender bien cuáles son las restricciones que están enfrentando las familias peruanas para poder reengancharse en actividades generadoras de ingresos. No para que salgan de la pobreza mañana, no para que generen ingresos de un día para otro que les resuelvan todos los problemas, pero para que se puedan insertar en una ruta en la que poco a poco puedan ir superando de manera sostenida esta situación de pobreza. Usted dice que hay que movilizar a los mejores funcionarios y que la eficacia de la acción del Estado depende de un buen entendimiento entre el MIDIS, que usted conoce bien por dentro, y el Ministerio de Economía y Finanzas, que usted conoce su funcionamiento como economista que es por lo demás. Cuando usted era ministra, o lo que ha observado después, ya creo que han pasado bastantes años, ¿cómo se produce, bajo qué condiciones se produce una buena armonía entre el MEF, que tiene que velar por el mantenimiento de ciertos equilibrios fiscales, por mucha buena voluntad que tenga en particular el actual ministro Contreras, que lo hemos visto batiéndose en varios frentes sobre temas sociales? ¿Bajo qué condiciones puede haber una buena armonía entre el MEF con sus funciones y el MIDIS, que prácticamente apunta en un sentido contrario al del MEF, ¿no? Es decir, hacer un esfuerzo mayor para evitar que hayan compatriotas que tengan hambre y que no puedan dar de comer a sus hijos? El resultado más importante para el Perú es que los ciudadanos y ciudadanas puedan contribuir al crecimiento, todos, los que tienen mucho y los que tienen poco. Yo creo que tanto al MEF como al MIDIS los mueve lo mismo. Yo creo que para lograr esa armonía y esa conjunción entre el MIDIS y el MEF, lo que se necesita es una prioridad clara, una prioridad país clara. Y creo que eso es parte de la parte de la indolencia a la que yo apelo en mi artículo. Y es que hoy día nos parece que el tema de la pobreza, bueno, pues es una consecuencia de la situación actual, que es terrible y listo. Y no tendría que ser así. Lo que tendríamos que tener es una prioridad país de evitar que un peruano más entre en pobreza y asegurarnos que vamos a ayudar a los peruanos a que todos puedan salir de la pobreza y contribuir a que haya más y mejor crecimiento. Y eso debería importarle tanto al MEF como a todo el gabinete, sin duda, si es que fuera una prioridad país. ¿Quién marca las prioridades del país? El presidente del Consejo de Ministros y la presidenta. Y ellos son los que tienen que llamar al MIDIS y al MEF a hacer esta acción conjunta y a generar una estrategia con la cual todos podríamos, y estoy segura, estaríamos dispuestos a contribuir. El ministro Contreras, como tú bien dices, Fernando, tiene un enorme compromiso con los temas sociales, pero él puede ayudar. Quien tiene que liderar es en poner el tema de la pobreza como una prioridad nacional, es la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros, que son los jefes del gobierno, ¿no? Hay una afirmación que usted hace en el artículo que me llama mucho la atención, porque usted es conocida por la sobriedad de su lenguaje, y sin embargo en un pasaje habla de la cínica resignación ante la profecía autocumplida, según la cual, bueno, cae el crecimiento, más pobres tendrán que haber. Creo que nos hemos enfocado mucho en el discurso público en esta asociación de la caída en la pobreza se explica por el crecimiento. Consecuencia, si no hay crecimiento, no hay caída en la pobreza. Y por eso creo que es una profecía autocumplida. Ahora decir, bueno, como hay bajo crecimiento, nos tenemos que resignar a que haya pobreza, en vez de llamarnos a la acción para evitar que eso suceda. Y eso es culpa mucho de este discurso de necesitamos más crecimiento y solo el crecimiento nos va a salvar. Yo estoy segura que el crecimiento es importantísimo, es vital para la reducción de la pobreza, pero en ausencia de alto crecimiento todavía tenemos espacio para actuar
para evitar que más compatriotas, más ciudadanos y ciudadanas peruanas enfrenten estas situaciones que no solamente nos afectan a ellas, nos van a afectar a todos los peruanos. La factura de tener una pobreza creciente la pagaremos todos, no solamente hoy día, sino en los próximos años. Muchas gracias, señora Tribelli, por su presencia acá y por hablar oralmente con la misma energía con lo que lo he hecho en este artículo, cuya lectura recomiendo vivamente, bajo un título severo: No hay excusa. Efectivamente, no hay excusa para resignarnos a que más del 25% de nuestros compatriotas vivan pobreza y no puedan alimentar a sus hijos. Muchas gracias y que tenga usted un buen día sábado, señora Carolina Tribelli.